El Señor también, vamos a leer la escritura ahí en Génesis capítulo 25 y vamos a leer del versículo 27 al versículo 34. ¿Ya? Dice así la escritura en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y quiso Jacob un potaje. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que quiere decir rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Mire la mentalidad de Esaú. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado, de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Tremenda palabra del Señor. Entonces vamos a leer también esta palabra en la Nueva Traducción Viviente, para que podamos también tener esta versión popular presente en este momento. Amén. Dice la Escritura: este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. No, del versículo 27. Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Amén. Así que tremenda la palabra del Señor. Entonces vamos a meditar en la vida de estos dos hijos de Isaac. Ya vamos a meditar un poquito en esto, porque siempre el tema familiar es un tema recurrente en la Biblia. ¿Ya? La Biblia constantemente se habla de la familia. Y no solamente las familias son perfectas. De hecho, la mayoría de las familias, todas las familias son imperfectas. Todas las familias, hay situaciones, hay diferentes caracteres. Entonces esta familia también era así. Era una familia llamada por Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios había llamado a Abraham, después llamó a su hijo Isaac. Y digamos, Isaac tuvo, junto a su esposa Rebeca, tuvieron dos hijos, ¿cierto? Dos hijos. Y la particularidad de estos hijos
era que, digamos, estos dos hijos eran hijos de ambos padres. O sea, la mamá y o sea, tenían el mismo papá y la misma mamá. Pero los dos eran tan diferentes. ¿Ya? Eran tan diferentes. Bueno, algunas versiones dicen que eran mellizos. Otras traducen la palabra hebrea como gemelos. Yo me inclino más a pensar que eran mellizos. Que el mellizo puede nacer, ¿cierto?, el mismo día, pero no son iguales. Igual tienen rasgos parecidos, pero en cambio el gemelo es prácticamente idéntico. Es idéntico, pero los papás igual saben cuál es cuál, sobre todo la mamá. Sabe cuál es cuál, algún lunar, algo, pero con algo los distingue, sabe cuál es cuál. Entonces, en este caso eran mellizos, nacieron el mismo día, digamos que Esaú nació primero, nacieron el mismo día, los dos eran hijos de la misma mamá y del mismo papá, pero eran totalmente diferentes. Entonces, lo que nosotros como papá obviamente asumimos es que los hijos son diferentes. Uno tiene que entender, uno mismo no fue igual que los hermanos de uno, hermanas de uno. Ahora, la singularidad es que estos dos nacieron el mismo día. Entonces, cualquiera hubiera asumido, no, es que van a ser parecidos. Pero Moisés, relatando este episodio, comienza a decirnos en el verso 27 de que aunque eran hijos de la misma mamá y del mismo papá, eran diferentes. Y él de manera intencional escribe eso. Porque nos quiere decir algo, el Espíritu Santo nos quiere decir algo con aquello. Entonces, el papá de Esaú y Jacob era una persona espiritual. Si usted ve la vida de Isaac, fue una vida de una persona que era buena para orar, buena para buscar, sometió al papá, a la mamá. Isaac fue un creyente ejemplar. En la parte moral y ética, él fue mucho mejor que, por ejemplo, que Ismael, que su hermano Ismael. Su medio hermano Ismael fue mucho mejor que él. Isaac fue mucho mejor que sus dos hijos juntos. Isaac fue más temeroso de Dios que sus hijos. Entonces, Isaac fue un hombre espiritual. Rebeca también sabemos que ella vivía en tierra lejana y la mandaron a buscar. Abraham la mandó a buscar y ella, sin saber a dónde iban, o sea, sabía de nombre a dónde la iban a llevar para casarse con Isaac, pero ella nunca lo vio por Facebook, nunca lo vio por WhatsApp, por Twitter, nunca vio una foto en Instagram. Isaac, ya, entonces me voy al tiro, porque es un modelo, me voy al tiro. No, entonces ella se fue por fe. Esa es una mujer de fe. Una mujer tremendamente de fe, viajó. Entonces uno asumiría con estos dos tremendos hombres de Dios, con este hombre de Dios, más bien dicho, y con esta mujer de Dios, los hijos van a ser, pero tremendamente espirituales. Pero no eran tan espirituales. Ahora, ¿por qué Moisés cuenta esto? Porque nos quiere explicar que las cosas son así. Y de repente sale al revés. El papá delincuente, la mamá delincuente, y el hijo se convierte. Y no tiene las conductas de los papás. Y cualquiera diría, no, si el papá es delincuente, la mamá es delincuente, el hijo va a ser un delincuente. Y resulta que la tipa es el mejor alumno de la clase, no le gusta hacer garabato, es respetuoso. Y uno dice, ¿pero cómo? Y nos falta el malintencionado que dice, no, es que esté adoptado. Estoy seguro que es adoptado. Entonces sucede aquello. Ahora, ¿cuál debe ser nuestro anhelo? Que nuestros hijos amen a Dios y más que uno incluso. Ese debería ser el deseo de nosotros, que amen profundamente a Dios.
Y resulta que Moisés nos cuenta y crecieron los niños. Crecieron los niños. A uno como papá, ¿qué es lo que le gustaría? Que los niños que hagan, niños. Yo digo, yo le digo a mi hijo, pucha, ¿por qué crecieron tan rápido? Yo quería que se quedaran más años niños. Pero pasa el tiempo. Pasa el tiempo, con el dolor de nuestro corazón, pasa el tiempo. Y crecieron los niños. Y Esaú, y aquí ya Moisés comienza a describir cómo comenzaron a tomar rumbos diferentes. Y no hay problema en que sean diferentes. Gloria a Dios, porque somos personas individuales, diferentes. El problema es que cuando uno se perfila lejos de Dios, cuando uno de ellos comienza a desarrollarse, pero lejos de Dios, ese es el problema. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa. ¿Era malo que él fuera diestro en la casa? No. ¿Era malo que él tuviese esta habilidad? No, diestro. O sea, ¿qué significa diestro? Cuando uno dice, no, esta persona es diestra, uno que está diciendo, oh, esta mujer es diestra para tejer. ¿Qué es lo que está diciendo uno? Que es hábil. Y no que es más o menos, o sea, que lo hace con excelencia, que lo hace bien. Este es diestro para jugar a la pelota. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que un mula para jugar a la pelota? No, porque el tipo es capo. Entonces, Esaú no solamente era cazador, era un cazador excelente. Entonces, ¿es malo que fuera cazador? No. ¿Era malo que fuera un gran cazador? Menos. Era bueno, todo eso era bueno. Porque Dios le da habilidades a la persona. Hay gente que realmente me dice, no, es que yo no sé cuál es mi habilidad. No, pero es que vete tú, analízalo. Dios a todos le ha dado alguna habilidad. Una capacidad, un don, como dice la hermana Lucy. Dice, y Esaú fue diestro en la casa. O sea, no solamente cazaba, sino que era un gran cazador. Entonces, digamos, a eso uno tiene que aspirar. Si uno es un profesional en tal área, tiene que ser un gran profesional en esa área. Ese debe ser nuestro objetivo. Si es diseñadora, que llegue a ser una gran diseñadora. La mejor diseñadora. Entonces, Esaú fue una persona que fue favorecida por Dios, ¿no? Claro, porque Moisés podría haber colocado y crecieron los niños y Esaú fue cazador, listo. Pero él contó que él era un gran cazador, era diestro, o sea, era una persona que Dios le había dado una capacidad que lo hacía destacarse del resto. Entonces pensemos, ¿Esaú fue bendecido por Dios? Sí. Fue tan bendecido por Dios que nació primero. Y eso ya para aquel entonces era algo relevante. El primogénito. Entonces Esaú tendría que haber amado más a Dios porque Dios le dio una gran capacidad. Por supuesto. Si Dios nos da capacidades que nos hacen distinguirnos de los demás y que constantemente nos dicen, oye, tú que eres aquí, oye, tú que eres acá, oye, esa capacidad que tú tenías, oye, eso debería llevarnos a nosotros ¿a qué? A decirle, oye, como Dios me ama, mire, Dios me dio esta capacidad de tal cosa y no solamente yo lo hago, sino que todos me dicen que yo lo hago de una manera extraordinaria. Entonces eso debería llevarnos a decir, Dios me bendijo, Dios me dio este talento, Dios me dio esta capacidad. Entonces los talentos que Dios nos da deberían llevarnos a reconocer más a Dios. La persona tiene buenas notas en el colegio, en el liceo, en la universidad, tiene una empresa, tiene un emprendimiento y le va extraordinario. O sea, eso debería ser un motivo para decir gracias, Señor, porque yo no solamente soy un profesional en tal área, sino que todos dicen que soy excelente en esto, todos se dan cuenta. Y eso es porque usted me lo dio. O sea, esa debería haber sido la actitud de Esaú.
Oye, si Dios lo bendijo. Pero resulta que no fue así. No fue así, o sea, favorecido, capacitado, Dios le dio talento. Y el tipo, en vez de agradecerle a Dios, se afanó en esa capacidad y se olvidó de Dios, de los beneficios que venían de Dios. Esto lo hemos visto muchas veces. Gente que no era nadie y de repente terminan por acá arriba, prosperados, bendecidos, con empresas, con negocios, con profesiones. Y cuando están ya allá arriba, chao Dios. Ese es Esaú. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, hombre de trabajo. Y mire, y después dice, pero Jacob, la palabra pero es como cuando se va a hacer como un comentario que lo que viene después es diferente a lo que se dijo antes. No sé si me expliqué. Por ejemplo, fui a comprar, pero ya el pero indica que hubo un problema, pasó algo. Pero yo puedo hacer, usted puede hacer esto, sí, yo puedo, pero aunque no te digan todavía lo que viene después del pero, uno dice, ah, ya va a salir con algo. O sea, ya la persona me va a contar que podría ir, pero si pasan 10 cosas no va a poder ir. Entonces aquí Moisés lo que nos está diciendo, Esaú fue tremendo, fue prosperado, pero, o sea, ahora voy a hablar de Jacob, pero Jacob no era como Esaú. O sea, Jacob no tenía las mismas capacidades de Esaú. No sé si se va entendiendo, pero Jacob era varón quieto, o sea, totalmente diferente. Esaú no era quieto, porque Esaú, ¿dónde andaba? Andaba aquí, andaba allá, andaba por acá, andaba cazando, andaba. En cambio, por eso Moisés dice, pero, o sea, dando a entender, ese era aquí, allá, esto y lo otro, Esaú. En cambio, el pero también significa en cambio, o sea, diferente, Jacob era varón quieto. O sea, era una persona reposada. Y dice que habitaba en tiendas. Entonces ve dos hermanos, hijos de los mismos papás, pero que tenían capacidades totalmente diferentes. Ahora, a los ojos de cualquier persona que no sea espiritual, esa persona que no es espiritual y que estuviese viendo, en este caso hipotético naturalmente, que estuviese viendo a Esaú y a Jacob, ¿a cuál de ellos esa persona la reconocería más? Hasta ese versículo. A Esaú, ¿por cierto? Diría, no, Esaú es el favorecido por Dios. Esaú fue el elegido por Dios. Ah, por Esaú viene la bendición de Dios. Ah, ya, o sea, Dios escogió a Abraham, a Isaac y un carnal. ¿Quién es lo que hubiera dicho? Seguro que escogió a Esaú por todas las capacidades. Porque veo que una persona de casa, excelente en la casa, es una persona como hiperactiva, anda por aquí, anda por allá. En cambio, Jacob, mira Jacob dónde está, ¿cómo van a venir las promesas de Dios por Jacob? Si mira dónde está Jacob. Jacob no es histriónico, Jacob no tiene, digamos, desplante, Jacob pasa en la casa, Jacob es sometido, Jacob está con la mamá ahí ayudándole. No, las promesas de Dios, diría un carnal, no vienen por Jacob. Yo creo que mucha gente le dijo, esto es algo, digamos, hipotético. Mucha gente también, tal vez, le dijo a Esaú, seguro que por ti viene la bendición. Más encima tú eres el primogénito, entonces estoy seguro que Dios te escogió a ti. Porque ¿cómo Dios va a escoger a tu hermano Jacob? Mira dónde está, ese no tiene ninguna habilidad. Pero Dios, ¿en quién había puesto la mirada? En Jacob, desde antes que nacieran, Dios ya había escogido, no a Esaú, había escogido a Jacob. ¿Se da cuenta, no?
O sea, esas son las cosas que a nosotros nos impresionan, cómo Dios elige, cómo Dios coge. O no, aquí nosotros mismos. ¿Por qué estamos aquí nosotros que somos mejores? Porque tenemos más capacidad. Hay millones de personas mejores que nosotros. Y esos millones de personas no están orando, no están leyendo la Biblia, no están predicando. Y resulta que nosotros, así como Jacob, fuimos escogidos por Dios. Amén. Amén. Yo le dice, pero ¿cómo? Si hay cuánto de Saúl por allá afuera, gente con capacidades, con talento, pero Dios nos miró a nosotros. Dios nos escogió a nosotros. Entonces eso realmente a nosotros nos debe impactar. Porque Dios puso la mirada en los vil que somos nosotros. Entonces, Jacob, cuando Jacob fue consciente de que Dios lo eligió, Jacob debió haber quedado con la boca abierta. Porque él veía que su hermano era más destacado. Ahora, pongámonos en el lugar de Jacob. ¿Cómo se habrá sentido Jacob al ver que Saúl tenía más capacidades? Al ver que... Porque recordemos que Isaac tenía un amor especial. ¿Por quién? Por Esaú, porque Esaú tenía capacidad, porque Esaú llevaba los animales y se los regalaba al papá. Casado allí para que su papá se los comiera. Entonces, pongámonos en el lugar de Jacob. ¿Cómo se la sentido Jacob? El hermano exitoso, el hermano le trae cosas al papá, el hermano el primogénito. Entonces yo creo que Jacob se miraba a sí mismo y decía, ¿qué voy a hacer yo? Más encima a mí Dios no me dio ni uno de esos talentos en su humanidad. Y lo que sucede es que Dios lo había mirado a él. Entonces este es el misterio de los tratos de Dios. Cómo Dios puede escoger al insignificante. O sea, nosotros tenemos que vernos reflejados en Jacob. ¿Cómo Dios pudo haberme mirado a mí si había muchos mejores que yo? Mucha gente que tenía más capacidad, tenía más talento. Pero resulta que Dios me miró a mí. Dios lo miró a usted. Es por eso que nosotros no debemos menospreciar que Dios haya puesto su mirada en nosotros. Porque nosotros no lo merecíamos. Jacob no merecía ser el fundador del pueblo de Israel. Él no lo merecía. Nosotros no merecíamos ser hijos del Señor, ser cristianos. Hay mucha gente que dice, yo no sé por qué el Señor me escogió a mí. ¿Qué habrá visto en mí? Como queriendo decir que tenían algo bueno y que Dios por lo bueno lo miró. No, Dios nos miró a pesar de lo que éramos. Entonces, qué fuerte debió haber sido para Jacob el ver que su papá miraba a Jacob. O sea, perdón, que miraba a Esaú. Jacob tuvo que ver eso. Y por otro lado, Esaú tuvo que ver que su mamá tenía como predilecto a su hermano. Pero donde Esaú nunca estaba en la casa, donde Esaú siempre andaba por aquí y por allá, como él dicho, ojos que no ven, corazón que no se mueve, le da lo mismo, que él prácticamente no veía eso. Pero meditemos en esto, cómo Dios puede determinar algo antes que todo vaya a acontecer. Imagínense, Jacob y Esaú estaban en el vientre de su madre y Dios ya había dicho, por aquí va a venir mi bendición. Por el quieto, por el que no sale, por el que está con la mamá, por el que está, digamos, sin éxito terrenal, por ese viene mi bendición. Eso es realmente impresionante. Entonces nosotros no miremos nuestra capacidad para pensar por qué Dios me eligió, me escogió, me salvó. Porque si nos miramos a nosotros mismos, Dios no nos salvó por nada nuestro. Dios nos salvó porque Él lo quiso. Hay que mirarlo a Él, no mirarnos a nosotros mismos. Porque ¿qué tenemos nosotros de espectacular? Nada. Entonces viene de parte de Dios que Dios haya puesto su mirada en nosotros. Imagínese usted. Piensa usted en la vida de Jacob. Piensa usted en su propia vida. Piensa en mí. Y yo digo, ¿y cómo yo soy cristiano?
cómo Dios lo hizo, cómo Dios fue haciendo una obra en mi corazón, cómo Dios me transformó, cómo Dios me hizo amarle, porque le amo. Sí, hay gente que yo de repente voy caminando en la calle, porque yo tengo eso, de andar mirando, analizando, entonces de repente miro a la gente y digo, pero ¿cómo es? Mira, yo le hablo al Señor y digo, Señor, mira, sin Biblia, la de allá sin Biblia, de acá sin Biblia. Seguro que estos no oran, nunca han orado en su vida. Si han orado, han sido cuando están mal. No tienen el deseo de buscar de Dios. Y de manera misteriosa, nosotros sí tenemos el deseo. Entonces, eso nos lleva a ¿qué? A concluir que soy bueno, que Dios es bueno, que yo soy malo, Él es bueno y Él miró mi pobre vida. Y lo vemos en esto, que Jacob ni siquiera había... bueno, y de hecho el apóstol Pablo después habla de esto, ahí en el libro de Romanos. No sé si podremos encontrar este pasaje bíblico, porque este es un pasaje muy interesante, cuando dice que a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Voy a buscar este texto porque es un texto tremendo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Gozarnos con esto. Así como Dios puso su mirada en Jacob, Dios puso su mirada también en nosotros. Acá está, Romanos capítulo 9, versículo 3. Pero es del versículo... Vamos a leer desde el versículo 10. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo, Romanos 9, 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Y mire, después explica, pues no habían aún nacido, ¿quiénes? Esaú y Jacob. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. O sea, Esaú y Jacob no habían hecho nada, ni siquiera algo bueno. No habían hecho ni lo bueno ni lo malo. Se da cuenta que Dios los eligió antes. Dios determinó, digamos, el futuro de Isaac antes que él hiciese algo. Entonces, es por gracia. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo responde, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Estos pasajes hay gente que le da mucha rabia. Le tienen una rabia pero terrible. Porque no aceptan que Dios pueda decidir algo de alguien antes que esa persona haga algo. Porque estamos habituados. Ya Dios, por ejemplo, Dios me usó porque oré, porque ayuné. ¿Ve? En eso hay soberbia. Siempre creemos que Dios nos escogió o nos usa porque hubo una previa búsqueda. No. Eso tenemos que evitar el decirlo. Si se oró, si se ayunó, uno puede decir, oré y ayuné porque Dios me dio la fuerza. ¿Ves? Siempre glorificando a Dios. Pero hay gente que dice, no, es que Dios me usó porque por algo estuve orando y ayunando. Soberbia. Qué hermosa es la palabra. Entonces nosotros debemos deleitarnos en esto. ¿Cómo Dios pudo mirarme a mí? Dios cogió a Jacob y Dios humanamente, si Dios hubiese escogido humanamente, no mira a Jacob. ¿A quién no le ha mirado? A Esaú. Entonces uno nunca debe subestimar a Dios. Nunca uno debe decir, no, Dios no me va a usar a mí, no, eso lo digamos.
Nunca debemos decir, Dios no me va a bendecir a mí. No, eso no lo digamos. Dios no me puede prosperar a mí. No, eso tampoco lo digamos. Dios puede hacer siempre lo que quiere. Siempre. Dios me puede abrir una puerta, Dios puede hacer algo. Sí, yo reconozco que yo no merezco nada. Pero mi Dios bendice a los que no merecen nada. Somos nosotros. En cambio, la religión, ¿sabe lo que enseña? Que la gente merece cosas y por eso recibe cosas. No, nosotros no. Nosotros recibimos cosas sin merecerlas. Entonces, ¿se da cuenta cómo Dios determina futuros? Porque ¿cuántos creen acá que Dios sabe el futuro? Amén. Y no solamente Dios sabe el futuro, Dios determina esos futuros. Oye, qué tremendo. Amén. Entonces, en esa omnisciencia, Dios ha determinado cosas para nosotros. Imagínense. Por ejemplo, Dios sabía y Dios había determinado que yo iba a predicar. Estando yo en el vientre de mi mamá no lo sabía, pero Dios lo sabía. ¿Se da cuenta, no? Entonces el Dios nuestro es glorioso. Siento una lástima cuando veo a la gente postrada ante una imagen. Digo, ¿cómo? ¿Cómo ante un ídolo si es yeso? Voy y le pego una patada voladora y lo hago pedazo. Ese ídolo. No estoy diciendo que vamos a pegarle patada voladora, estoy diciendo... como lo hacía el hermano Fernando Pérez cuando se enojaba, veía la imagen, la agarraba a piedrazo y la rompía. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que deleitarnos en esto, que Dios nos amó antes que nosotros lo hubiéramos conocido. Dios nos escogió antes que nosotros supiéramos decir aleluya, gloria a Dios. Entonces nunca debemos perder esta conciencia que así como Dios cogió a Jacob, nos cogió a nosotros, sin merecerlo, sin haber sido los mejores. No somos los mejores, somos los peores. Pero por amor Dios nos eligió, nos escogió. Si vamos a hacer una oración y vamos a considerar esta palabra que ha sido de tanta bendición para nuestra vida. Padre, queremos darle gracias por esta su palabra. Usted nos ha ministrado por este mensaje, Padre mío. Pensamos y hemos meditado en la vida de Saúl, una persona con capacidades, con talento, pero nada de eso él lo llevó a glorificar a Dios. Simplemente él se preocupó de él. Cuánta gente, Padre mío, con talento, con capacidades, que cualquier persona diría, no, este pica para bueno, este pica para ser tal persona, esta persona tiene pinta de llegar a ser tal persona. Yo veo una proyección en esta persona, en lo espiritual, y después se ve que la persona nunca fue nada. Pintaba nomás. Jacob no pintaba para ser patriarca, Jacob no pintaba para ser el padre del pueblo de Israel. Simplemente era una persona callada. Una persona que no tenía tantas habilidades con las cuales destacarse. Pero usted había puesto su mirada en él. Oh, aleluya. Señor, miramos a Esaú y vemos tanta capacidad menospreciada, tanta capacidad, Padre mío, poco provechosa, porque le sacó provecho para sí mismo, no para que Dios fuese exaltado. Padre mío, no queremos tener nuestra capacidad inertes, estériles, infructuosas. Jacob siempre fue el menoscabado, el postergado, el que no miraron con proyección, pero usted lo miró y lo eligió. Padre mío, ayúdenos a no actuar como Esaú, que tuvo tantas capacidades y no las aprovechó para Dios. Siempre sacó provecho de lo que Dios le había dado, pero él no usó sus capacidades para Dios. Señor, ayúdanos a ser como Jacob. Padre mío, personas, Padre mío, tranquilas. Personas, Padre mío, que seamos de hogar. Personas, Padre mío, que podamos, misión eterna, estar dispuestos a ser usados por usted, a anhelar la bendición. Es verdad que Jacob se equivocó. Se equivocó porque quiso recibir esa bendición buscando medios humanos. Pero hay algo positivo en que él anhelaba la bendición de Dios. Señor, nosotros no queremos actuar de manera astuta, falaz, sino que queremos
buscar la bendición de manera sincera, Padre mío. Padre, coloque en nosotros los que estamos aquí presentes, coloque en mis hermanos que están ahí conectados en la predicación, coloque en ellos el deseo de anhelar la bendición de Dios, Padre. Los hermanos de aquí de Santa Elena 520 queremos anhelar la bendición, pero queremos anhelar la bendición no de manera astuta, no de manera falaz, sino que de manera honesta, sincera, transparente. Padre mío, queremos recibir su bendición. Padre mío, es verdad que el mundo en nosotros no vio proyección, no vio nada, pero usted había determinado desde antes escogernos para su gloria, para usarnos para su gloria. Gracias por tu amor, gracias por su amor, gracias por su bondad, gracias por su misericordia y gracias por su palabra. En el nombre de Jesús, le damos gracias por esta palabra y le pedimos que esta palabra siga trabajando en nuestro corazón. Bendiga a nuestros hermanos que estuvieron conectados allí, también déles a ellos palabras, para que ellos también puedan comentar esta palabra que usted les ministró en este momento, luego de la exhortación. En el nombre de Jesús, le damos gracias por esta hermosa palabra, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. La gloria del Señor, gloria a Dios, gloria, 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 gloria al Señor para siempre. Una